Arratsaldeon. Mila esker denori etortzeagatik. Voy a ser muy breve en mi presentación porque la conferencia tiene mucha miga y hace falta dedicarle tiempo. El ponente, nuestro amigo Sebas Aguirreche, que se ha prestado de manera muy generosa a colaborar con nosotros, es ingeniero industrial y muchas cosas más, pero él me ha pedido que le presente solo como ingeniero industrial. Quienes aquí estáis seguramente sabéis también como yo que además de eso es otras muchas cosas más, ¿no? Porque es un hombre profundamente enraizado en la cultura vasca y tiene mucha historia detrás y muchas cosas que contar, ¿no? Pero como me ha dicho que sea breve, pues seré breve, le haré caso y seré breve. Bye. Por mi parte, yo soy Luis Barrios, soy miembro de la Asociación Artística y Cultural Arteliburu 21, que es una asociación que tiene 5 años de vida y que está dedicada a estudiar, experimentar, promover, difundir las artes y oficios del libro en general y de una manera más concreta, más particular, el libro de artista. También la encuadernación de arte, pero en primer término el libro de artista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la elección de este tema, de la presentación de la obra de Eduardo Chillida, entronca muy directamente con la razón de ser de Arteliburu 21. Eduardo Chillida, como todo el mundo sabe, tiene una obra muy prolífica, muy variada, pero lo que no todo el mundo sabe es que además fue autor de, como mínimo, de 23 libros de artista, que no son muy conocidos por el gran público, pero que sin embargo son de una gran importancia, ¿no? Y desde el punto de vista de la actividad que desarrolla Arteliburu 21, nos parece que es de suma importancia poner también de relieve ese otro aspecto de la labor de Eduardo Chillida, que son los libros de artista. Eduardo Chillida es una referencia ineludible en el panorama cultural vasco. Para todas aquellas gente que nos dedicamos a la cultura y al arte en sentido general, y porque además, en definitiva, pues todas las formas de arte están interconectadas. No me voy a extender más, voy a dejar paso a nuestro querido colaborador y ponente Sebas Aguirreche. Únicamente advertiros un par de cosas. En la mesa de entrada hay un par de hojitas diferentes. Una de ellas expresa pues, las actividades que tenemos programadas de aquí hasta el mes de mayo. Y luego hay otro folleto que es la programación de los encuentros que ya pasaron, pero que aunque han pasado ya, supone una buena muestra para conocer un poquitín el tipo de actividades a las que se dedica nuestra asociación. Las tenéis ahí en la mesa de entrada a la derecha. Cuando termine la conferencia de Sebas Aguirreche, esperamos que haya mucha intervención por parte del público y, como siempre, alguien habrá con el micro en los pasillos y bastará con levantar la mano para poder acceder al micro e intervenir en el coloquio. ¿Sí? Y sin más, pues doy paso a Sebas Aguirreche. Eskerrik asko, Luis. Agur, jaun Andreok, agur, lagun maiteok. Cuando habéis llegado estaba sonando una música de Bach, uno de los compositores más apreciados por Eduardo Chillida, para quien la música era muy importante en su escultura, en su trayectoria vital. Él decía, la música es sonido y silencio. La escultura es materia y espacio. Esta música era del cuarteto Sirins, un cuarteto de buenos amigos, uno de los cuales, quien tocaba el clavecín de este Bach, está ahí, Mario Telenti. Eskerrik asko, Mario. Yo supe de la obra de Eduardo Chillida hace ya más de 60 años, cuando en 1955 se colocó su homenaje a Fleming allí
en aquel jardincillo, por decir de alguna manera, que estaba al lado del túnel de Jaialai. Yo había estudiado el bachiller allí cerca, en los jesuitas, conocía muy bien el sitio, me acerqué a verlo y me pareció fantástico. Desde hace más de 60 años, soy un seguidor, un admirador absoluto de Eduardo Chillida. Luego, estudiando en Bilbao en la Escuela de Ingenieros, a mis compañeros yo les contaba cómo eran las obras de Chillida. Ellos todavía me lo recuerdan. Les pintaba en la pizarra estas obras de Chillida. Esta escultura es la primera obra abstracta de Eduardo Chillida y tiene su origen, como veis, en otras dos, Illarik, dos estelas, una en hierro, esta, de 1951, y esta en madera de 1954. Fue la primera escultura en hierro y la primera escultura en madera. Pero, sin embargo, yo le conocí personalmente a Chillida mucho después, en 1985. Esta escultura hoy la vemos en ese sitio magnífico, la balconada esa sobre la Concha, ¿verdad? Una magnífica escultura de homenaje a Fleming. Pues fue en el 85, hace ya más de 30 años, cuando conocí personalmente a Eduardo Chillida. Yo había sido nombrado viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco y entre las cosas que en nuestro departamento nos pusimos en marcha inmediatamente era la conmemoración del 50enario del bombardeo de Guernica en 1987, del 37 y 50-87. Pensábamos, para conmemorar esta efeméride, tres actuaciones en el campo de la cultura, en nuestro campo de nuestro departamento. Una obra monumental importante, la obra que habéis visto y que veremos ahora despacio, la obra monumental de Chillida en Guernica, una ópera que compuso el maestro Escudero, Francisco Escudero, y una película que se tituló La Baxeta, que protagonizó Xavier Elorriaga. Eduardo aceptó esta propuesta nuestra. A mí me pareció aquella noche, Eduardo, que era un hombre encantador, cercano, generoso, un hombre sencillo, me pareció un hombre estupendo. Poco tiempo después fuimos a Guernica con Chillida y Luis Peña. Luis Peña había colaborado con Eduardo Chillida en el Peine de los Vientos de aquí y en la Plaza de los Fueros de Vitoria, y fuimos a elegir un sitio en Guernica para colocar su obra. Recorrimos Guernica de arriba abajo y Eduardo se fijó inmediatamente en un sitio, en un lugar que dijo: este es el lugar que yo quiero colocar. Era una zona de hierba que tenía así como una especie de hondonada. Estaba cerca, pero independiente del árbol y de la Casa de Juntas de Guernica. Eduardo era un hombre muy respetuoso con estas cosas, no quería invadir con su escultura aquel lugar de la Casa de Juntas y el árbol de Guernica. Le pareció aquello muy, muy bonito, aquel lugar para colocar lo suyo, y además todas las cosas simbolizaban muchísimo cualquier cosa para Chillida. Y le sugería esta idea, decía: esta hondonada podría significar el cráter que formó una de las bombas que cayó en Guernica, y precisamente ahí colocamos la escultura.
De ahí es donde surge Aitar Echea, que iba a ser la obra, la casa del padre, ¿verdad? De la destrucción ha nacido la paz. Todas estas cosas. Yo compartía con él estas ideas, ¿verdad? Y me entusiasmaba con ellas. En algún momento posteriormente me llegó a decir, ¿te das cuenta, Sebas, que esta obra la estamos haciendo entre tú y yo? Es una obra de los dos. Podéis figuraros para mí lo que era aquello, vamos, yo. Al día siguiente yo fui a mi despacho y estaba allí Josu Erkoreka, el que hoy es mano derecha del Lehendakari. Le había yo llevado, me pareció un joven muy listo y muy válido, le había llevado yo a mi departamento y le dije, oye, entérate a ver cómo está ese sitio donde hemos previsto para que se coloque la escultura de Chillida. A los días me dijo, muy buenas noticias, Sebas. Ese terreno pertenece a la Diputación de Vizcaya. Hombre, prepárame una entrevista con el diputado general. Y fui a ver a José María Macua, entonces era el todopoderoso diputado general de Vizcaya. Lo recuerdo como si fuera hoy. Le conté con toda clase de detalles cómo íbamos a hacer el cincuentenario, a conmemorar el cincuentenario del bombardeo de Guernica, que íbamos a hacer esto y aquello, que en San Sebastián estaba el Peine de los Vientos, una gran obra monumental de Chillida, que en Vitoria también tenía Chillida la Plaza de los Fueros, pero que sin embargo en Vizcaya no había obra de Chillida, que aquello era una ocasión excelente y tal. Yo le manoteaba, le explicaba todo aquello y él me miraba atento, ¿verdad? Cuando terminé de explicarle todo aquello, le dije, ¿qué te ha parecido? Y muy pausadamente me respondió, oye, Sebas, ese Chillida es guipuzcoano, ¿no? ¿No hay un artista vizcaíno que pueda hacer eso? El monumento magnífico, este que veis ahí, se hizo, pero no en aquel lugar. Tuvimos que elegir otro emplazamiento, que también este segundo emplazamiento lo elegimos con Eduardo y con Luis Peña, pero yo creo que no fue el lugar que a él le gustaba. De ahí detrás se han hecho unas viviendas y luego atrás ahí al lado, alguien tuvo una idea de colocar otra grandiosa escultura de Henry Moore y tal. Pero en fin, bueno, la escultura que iba a ir ahí en la hondonada era esta, el Gure Aitaren Echea II, muy diferente a lo que hoy es, como veis. Este estaba en línea con Topos, que conoceréis la escultura Topos, que está en Barcelona, allí en el casco viejo de Barcelona. Esta a mí me parece preciosa. Esta es vista por dentro y ahí está vista por fuera la escultura. Está en esa línea de Topos, ¿verdad? Cuando íbamos a hacer esta escultura de Guernica, Chillida estaba haciendo la casa de Goethe para Frankfurt. Y un día, hablando con él pues, de hormigones y dimensiones y pesos y tal, me dijo, oye, estoy haciendo ahí en Amar ahora el encofrado precisamente de la casa de Goethe, para Frankfurt, ¿quieres venir a verla? Y allí nos fuimos, ¿verdad? Estuvimos ahí dentro de esta escultura, cómo gozaba yo. Él me explicaba, esto es la casa de Goethe. Goethe era un hombre, no podía estar no podía hacer ni cuadrado ni redondo. La casa de Goethe tenía que ser elíptica, un hombre que fuera de un punto a otro. Goethe era, y tenía que tener un arco. Este arco que veis aquí, este arco es un cierre que se abre hacia arriba y permite la entrada, cuanta más gente mejor, a la casa de Goethe, sin techo, porque Goethe tenía que ver la luz y tal. Yo le sumaba mi entusiasmo a sus explicaciones y me solía decir, ¿ves? Tú me entiendes perfectamente. Jo, ¿cómo no iba a estar yo? Vamos, yo no cabía en la camisa, vamos.
esta obra de Frankfurt, de hormigón, de 6 por 3 por 4 metros y 34 toneladas, se hormigonó en Madrid. Y yo creo que no se hormigonó en Alemania, con lo que costó transportar esto, porque Chillida pensó que en Alemania le iban a hacer un hormigón demasiado bien hecho y que no iba a parecer hormigón. Él quería que pareciera hormigón, ¿verdad? Esta, ahí veis ahí una raya, ¿verdad? Esta de aquí. Y ahí también, esta de aquí, esta raya que va por ahí. Bueno, estas son dos piezas que incluso Chillida pensó en algún momento en poner unos carriles que se abrieran y se acercaran. Goethe tenía que tener mucha gente en su casa. Todo el mundo podía ir a la casa de Goethe. Se podía abrir y cerrar. Ahí está, cuando se hace en Madrid, veis ahí que está embalada y veis ahí cómo son las dos piezas, ¿verdad? Cuando se montó en Frankfurt en 1986, yo estaba por allí cerca precisamente y tuve la suerte de estar presente en la inauguración. Y ahí estoy con Eduardo, que se alegró mucho en verme. En 1986, antes de esto, es la casa de Goethe, hizo varias casas. Chillida era un hombre buscador, tremendamente investigador, buscando, no quería repetirse, siempre dándole vueltas a las cosas para avanzar, La casa del poeta, vinculado a la casa de Goethe, también ya veis en tierra chamota, dos piezas muy diferentes, de 1 metro por 50 por 50 aproximadamente, pero en tierra chamota, y también son dos piezas que se pueden separar, ¿verdad? O esta, la casa del poeta número 2, también está en hierro, ¿verdad? Bueno, estas son las antecedentes de la casa de Goethe, ¿no? O la casa de Hokusai, que está en el mapa de Barcelona también, en hierro, y con esta ola, ¿sabéis la obra esa de la gran ola de Hokusai, ¿verdad? El gran pintor japonés del 19, pues hace la gran ola famosa de la pintura de Hokusai, y esta parte redonda, el hierro redondo o cilíndrico, pues se asemeja a esos símbolos que tenía Chillida para todas las cosas, ¿verdad? O la casa de Bach, antes escuchamos a Bach, aquí está la casa de Bach también en hierro. Estos son piezas pequeñas, muy manejables, luego hablamos de ello, ¿verdad? Esta es de 22 por 45 por 55. Son las casas precedentes a la casa de Frankfurt de Goethe. En mayo del 86 se inauguró el Centro Nacional Reina Sofía, en el Museo de Madrid, con una gran exposición de 3 artistas extranjeros, el escultor Richard Serra, y luego Trombley y George Baselich, y 3 Eduardo Chillida, a quien le encargaron además el logotipo del Reina Sofía, y Antoni Tapies y Antonio Saura, los dos grandes pintores. El Reina Sofía, que conoceréis, está en un edificio imponente, que fue un hospital, el Hospital General de Madrid, un hospital del 18 de Sabatini, un edificio fantástico, con unas salas imponentes de grandes, unas ventanas estrechas en un lado y una pared blanca en el otro, y en aquel edificio imponente pues estaba la escultura de Chillida, magnífica. Chillida, Eduardo y Pili fueron muy amables, me invitaron, estuve yo con ellos, me presentaron a muchísima gente y tal. Y recuerdo que Antonio Saura, el gran pintor aragonés, me dijo: estas salas donde ahora está Chillida son unas salas imponentes para
para presentar la escultura, pero ojo, tiene que ser una escultura con la fuerza que tiene Chillida. Cuando se vaya a Chillida, ¿qué van a poner aquí? Unas salas imponentes eran aquellas, como imponente era, en una de ellas estaba la mesa de Luca Pacioli, esta que está ahora aquí en Chillida Leku, pero está ahí la mesa de Luca Pacioli, magnífica en una de aquellas salas. El logotipo que hizo Chillida para el Reina Sofía es ese que está ahí. En un cierto momento, estando allí con él, Chillida me separó del resto de la gente y me transmitió una confidencia, que tome unas notas y que leo. He descubierto, me dice, milagrosamente el horizonte. No es redondo como todos creíamos, es elíptico. Y en esto me han venido unos arquitectos de Gijón a ofrecerme un lugar extraordinario, como el Monte Urgul, con unas fortificaciones que están restaurando sobre unos acantilados de 40 metros para colocar precisamente ahí mi homenaje al horizonte. ¿No es milagroso? Tanto tiempo mirando al mar y ahora descubro cómo es el horizonte. Además, me decía Sebas, el horizonte de Gijón es el mismo que el nuestro de aquí. El horizonte es inalcanzable. El horizonte te llama. Tú te acercas, pero él se va. Siempre, el horizonte siempre se aleja de ti. Tú cambias, tú puedes cambiar de lugar, pero el horizonte siempre está allí lejos. Bueno, pues la gran escultura que hizo el elogio del horizonte en Gijón es esta, de 40 toneladas, 10 por 15 por 10 metros, imponente. Os puedo asegurar que dentro de la escultura, abrazado por esos dos brazos magníficos de Chillida, se oye el ruido del mar mucho mejor que si te asomas al acantilado. Muy hermosa también es el monumento a la tolerancia en Sevilla, de aquellos momentos también. Monumento a la tolerancia, Chillida es positivo y el nombre era monumento homenaje a la tolerancia, pero él me dijo, el nombre no debía ser este, debía ser rechazo a la intolerancia. Es lo mismo, homenaje a la tolerancia, pero debe ser, esto es un rechazo a la intolerancia, porque estos dos brazos, este brazo así y este brazo desde abajo, están abrazando al pueblo de Sevilla. Y sin embargo, esta parte aquí, este ábside, este cilindro, nos separa, le damos el culo, la espalda, le damos a aquello que fue el Palacio de la Inquisición. Por eso llamaba rechazo a la intolerancia o monumento homenaje a la tolerancia. Perfecto ese abrazo del hormigón de Chillida a la ciudad, ¿verdad? ¿Cuál sería el proceso de estas grandes? ¿Cómo hacía Chillida estas grandes obras de hormigón? Vamos a hacer un repasito un poco. Hacía tres veces la escultura. Por ejemplo, esta es la casa de Goethe. Y veis ahí el tamaño 30 por 25 por 50 por 45. Él hacía esto manualmente, él en su pequeña forja trabajaba, le daba vueltas y vueltas. Esta es la casa de Goethe, pero en este tamaño, ¿verdad? O este es el homenaje a la tolerancia, veis, 12 por 31 por 27, un juguetito así, pequeño. Este era la primera que hacía, el estudio, ¿verdad? Y todos ellos de carácter muy humano, esas tres dimensiones que hacía. Esta es para tenerla. La siguiente que hacía era ya el proyecto hecho realidad. Este es el Guernica, por ejemplo, que antes hemos visto, pero estos ya tienen pues 1,5 metros, 2 metros. Si el otro era para tenerlo, esto es para compartirlo, esto es para en un jardín, para apoyarte, estar con él, ser uno más, es esta escultura. Carácter, tú eras el dueño, este es de igual a igual, y efectivamente este tiene un tamaño. Ahí estamos precisamente Luis Vandrés y yo con Pili y Eduardo, y ahí detrás está esta pieza, o sea que es uno más, estamos 5, los 4 y el Guernica, ¿verdad?
o este homenaje a la tolerancia, el que hemos visto de Sevilla, y ahí estaba en pequeño y aquí está en ese tamaño humano. Aquí estoy yo precisamente dentro de esa pieza, un día lluvioso en Chillida-Leku, o sea que tú te sientes, compartes la vida con esa escultura, ¿verdad? Y luego ya la grande. ¿Y cómo hacía la grande? Pues ahí está Chillida con su pieza de Guernica, este proceso es como se hizo Guernica, con su pieza de Guernica y esta gran escultura que la está haciendo en poliuretano, ese corcho blanco que no pesa nada, que se puede cortar con un cuchillo perfectamente. Con esto iban colocando y ponían, quitaban de aquí, lo pegaban fácil, quitaban un cuchillo un poco más arriba, un poco más abajo. Iban haciendo, ahí están preparando con la muestra de la pieza de Guernica, están haciendo a su tamaño natural, ¿verdad? Ahí está Chillida observando siempre, cuidadoso, y al final hacen esta pieza en ese poliuretano y esa la encofran con estas maderas que también con un estudio muy minucioso de Chillida. Chillida, las maderas del encofrado, como iban a dejar huellas sobre la escultura, eran escultura también, ¿verdad? Y seguía, esto tiene que tener estas líneas de los encofrados para que quede como yo quiero, decía Chillida. Bueno, pues ahí están encofrando y queda así. Verdaderamente a mí me gusta esto casi tanto como la de hormigón, ¿verdad? Esta de... Qué bonita, ¿verdad? Bueno, pues luego esto se lleva a su sitio, se mete la armadura para que sostenga ese hormigón y se hormigona constantemente. Ahí estoy con él también, como veis, era verdad que lo hacíamos entre los dos. Y efectivamente al final queda esa magnífica escultura del Guernica. En este caso llevaba alma, corazón, llevaba una estela en el centro de la escultura, ¿verdad? Una escultura en hierro que era eso, el corazón o el alma de esta escultura, una estela. Esta es una estela preciosa, esta es de tamaño natural, tendrá 1,20 m. Hasta el último día esta Chillida era un requete minucioso para darle vueltas y vueltas hasta conseguir lo que él quería. No quiero ni pensar cuando estaba allí en la forja lo que pensaban los obreros de allí. No, pues hay que doblar un poco más de aquí, un poco más de allí, no ha salido bien por aquí, por allá. Pero en fin, estuvo dibujando unos pocos días antes de hacer la definitiva, estaba dibujando, fui yo a su despacho y le digo, ¿va a ser esta la definitiva? Sí, esta es, ¿me la regalas? Y me la regaló con una dedicatoria muy amable, pero ya veis que esto que conservo yo en mi casa, este dibujo de Chillida, pues no es esta exactamente, ¿verdad? Antes, cuando esas piezas pequeñitas también hizo la de Guernica, le dije, ¿me la dejas llevar a casa para enseñársela a mis hijos, ¿verdad? Me dejó enseñarle, llevármela a casa para enseñarla en casa a mi mujer y a mis hijos. Les gustó muchísimo. Uno de ellos me dijo, Aitá, no podíamos comprarla, no podíamos quedarnos con esto, no tenemos dinero. Pues no teníamos y afortunadamente está en Chillida-Leku. Estas piezas de hormigón en que se rebelaba contra el hormigón, contra el peso del hormigón y las hacía colgantes precisamente, ¿verdad? Esta se llama lugar de encuentros. Luego veremos que este es el número 3, lugar de encuentros 3, pero sin embargo hay unos lugares de encuentros, hay un lugar de encuentros de madera que es muy diferente. Este lugar de encuentros 3 es el que se llamó la Sirena Varada, que estuvo debajo de un Escalectric en Madrid, que tuvo muchísimos problemas para colocarse por problemas de seguridad, ¿verdad? Ahí veis estos lugares de encuentro, estos son estos cilindros de hormigón, estos 3 cilindros, el número 3 es importantísimo en Chillida, 3 cilindros que están dimensionando ese lugar de encuentros, ¿verdad? O este lugar de encuentros, el 4, que está a la entrada del Museo de Bilbao, ¿verdad? También esas
esos arcos, esos cilindros, semicilindros de Chillida que están haciendo este vacío magnífico, también colgante, este vacío magnífico del lugar de encuentros. Este lugar de encuentros que está apoyado en el suelo, pero está casi flotando, ¿verdad? Este es el de Toledo, en la Puerta de la Bisagra. O este lugar de encuentros, el 6, estáis viendo todos los hormigones. Este está a la entrada de la Fundación Mars en Madrid, o este en Palma de Mallorca. Y todos estos, aquí veis cuál era el proceso de Chillida. Este es un acero de 26 por 20 por 16, así pequeñito, pero ya están ahí, está ahí este semicírculo o el otro semicírculo de ahí, donde se está viendo ya ese lugar de encuentros que luego lo íbamos a ver en el hormigón. O este lugar de encuentros que se hizo antes, este es el 2, que está en Madrid, en el Ministerio de Cultura, y aquello que hemos visto en hormigón está aquí en acero, un acero importantísimo. Fijaros, 2,30 por 2,90 por 2,25. Es un monumento fantástico, ¿verdad? Y el lugar de encuentros que os decía es muy diferente. Chillida está dándole vueltas y vueltas, esa repetición de nombres, pero no de repetición de obra, búsqueda siempre, investigación. Este hace en madera, trabajó en madera muy poco, ahora vamos a ver unos abestigogorras, magníficos todos ellos, pero la madera requiere una forma de trabajo, el hierro otra, el hormigón otra, ¿verdad? Bueno. Hemos visto estas obras de hormigón, pero Chillida trabajó en toda clase de materiales. Hemos visto hierro, madera y hormigón ya. Trabajó en piedra, y en piedra alabastro, granito, mármol muy poco, basalto en alguna ocasión, madera, el roble, hizo en tierra chamota, hizo alguna porcelana, algún mármol, ya he dicho, y papel. Papel le sirvió para muchas cosas. Papel para dibujar, lógicamente, y ahí están los magníficos dibujos. Chillida era un dibujante extraordinario. Ahí están estos dibujos, o este de aquí, este cuerpo de mujer o estas manos de Chillida. El papel servía para dibujar, pero el papel, aunque él dibujaba también, como en este caso, en esta piedra, mármol, en que incrusta el plomo, dibuja con el plomo sobre la piedra. O en este otro de tierra chamota, una terracota, en la que dibuja con incisiones sobre la tierra chamota. Dibuja en el papel, en la piedra, con el plomo, dibuja siempre. O dibuja con óxido de cobre sobre la tierra chamota. Qué dibujos tan bonitos que hace sobre esta tierra chamota. O estos dibujos, también óxido de cobre. Esos eran sus dibujos. El papel le servía para hacer grabados. Ahí están grabados estos aguafuertes, este con este dibujo, o este con aquellos dibujos de personas iniciales, aguafuertes, estas manos tan preciosas, aguafuertes y serigrafías. Este, recordáis, es el símbolo de Cucha, ¿verdad? O este, que lo destaco, es una serigrafía, tamaño así, el buen ladrón. La cruz es muy importante para Chillida, y ahí están las 3 cruces del Gólgota, del Calvario, en que una de las cruces, la central, la de Cristo, se une a la otra cruz, la del buen ladrón. Qué maravilla, toda una historia, la historia sagrada está aquí metida, ¿verdad? Cristo y el buen ladrón se unen a través del brazo de la cruz, ¿verdad? O esta otra, para mí entrañable, pues que es el Guernica, ese Guernica que hemos visto en la escultura de Guernica, precisamente. Esto tiene una pequeña historia. El Endacari Ardanza regalaba, pues cuando tenía alguna visita institucional, regalaba
lógicamente se intercambiaban regalos, un libro, una maquilla, una cosa. Yo le propuse al Lehendakari Ardanza hacer como regalo institucional unos grabados de Chillida, puesto que habíamos hecho la escultura de Guernica, hacer estos grabados para regalar esto. Hicimos una tira de 50 ejemplares y le pareció muy bien y así lo hicimos. Chillida se prestó a ello y el Lehendakari Ardanza regaló el Aguafuerte 1 de 50, se lo regaló al presidente de Argentina, Alfonsín, cuando fue allí en su viaje oficial. Y el segundo tengo el honor de que me lo regaló a mí con una dedicatoria muy, muy cariñosa y cuelga en las paredes de mi casa. Y el papel también le servía como escultura. Aquí quería yo llegar. Estas son las gravitaciones, unos papeles que vuelan en el espacio, que se separan, que cuelgan de esas lices, de dos lices. Están colgados luego con sus, o bien recortados, o bien dibujados, o bien ambas cosas a la vez, y superpuestos unos a otros para que tengan vida, vuelan, buscan el espacio, buscan la luz, esos papeles. Ahí veis, estas gravitaciones las empieza a hacer allí por el año 86, o así son las primeras gravitaciones. Me parecen preciosas. Esta de las manos, preciosa, ¿verdad? Bueno, pues otra de las cosas, cuando estas gravitaciones tienen un tamaño así, son pequeñas, pero cuando quiere hacer en escala mayor, efectivamente la escala pues, tiene que acompañar a todas los elementos de esta gravitación, ¿verdad? Entonces tiene que ser un poco más gruesa la liz, la cuerdita esta que sujeta, y tiene que ser más grueso el papel también, puesto que es más grande, tiene que ser un poco más grueso. Pero el papel un poco más grueso es el cartón, y el cartón no vive, no tiene la vida del papel que se mueve, no tiene vida, no tiene movimiento. Y entonces, ¿qué hace? Introduce el fieltro. El fieltro se mueve, se redondea, tiene esa misma vida que tiene el papel, ¿verdad? Y ahí tenéis el fieltro, estas gravitaciones de fieltro, que son ya grandes, de 1,5 metros, 2 metros. Otro material, Chillida tocó todos los materiales. En papel, Chillida, que era muy generoso, respondió siempre muy generosamente y afirmativamente a todas las propuestas que le hicieron. Hizo logotipos, pues desde este de la universidad, sí, este es para Aranzadi, no a la costa nuclear, esta es para la amnistía. Se prestó a todo ello, siempre generoso. Tenía un corazón enorme, Chillida. O carteles, aquí está el cartel de la Copa del Mundo de Fútbol en Bilbao, un homenaje a Iríbar, encuentros internacionales de cultura tradicional, etc. Y como antes nos ha dicho Luis, pues hizo también libros de artista, y puesto que esta conferencia está organizada por Arte Liburu 21, pues presento algunos de los libros de artista de Die Kunst und der Raum. Yo creo que quiere decir algo así como el arte y el espacio. No sé alemán, cualquiera de vosotros me lo puede traducir. Este libro magnífico de Heidegger con dibujos de Chillida. Aquí, precisamente abajo, ahora, hay un libro de Chillida también expuesto en una vitrina. El Chemin de Devin, de 1996, Las cantigas de Alén, La memoria de la mano. Todos estos, un libro de artista, fijaros las páginas del libro de artista, qué bonitos, ¿verdad? Un libro de artista es un diálogo entre los escritores, los pensadores, filósofos, poetas, y el artista que ilustra el libro, ¿verdad? Y así, con Chillida, pues Martin Heidegger, los poetas Jorge Guillén, Joan Brossa,
José Miguel Ullán, José Ángel Valente, los escritores Ciorán, Jorge Semprún, fueron algunos de los que compartieron con Chillida la tarea de hacer un libro. Hay un hermosísimo libro sobre Juan Sebastián Bach con varios artistas, pensadores, poetas, incluso que tiene fragmentos de partituras originales del genio alemán, ¿verdad? Esta foto que aparece en la pantalla es la portada de Preguntas, que es un facsímil de un libro de artista que hizo como ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1994. Hizo unos cuantos en facsímil, el libro auténtico es más grande, este es un libro más pequeño, y tengo el agrado, esto se llama esta conferencia Chillida, mis recuerdos, y tengo el agrado de que me lo regaló en 1994, siempre de tu amigo, con que me consideró este gran hombre. Estas son 2 páginas de ese libro de preguntas. Curiosamente, no utilizó prácticamente el bronce en sus esculturas. Los bronces que tiene en general son fundiciones de esculturas de hierro. Él trabajó en bronce muy poco, esta es una de ellas, del 65, es una escultura muy pequeña. Y yo digo que es porque el bronce no es un material de verdad, no es un material de los que le gustaban a Chillida. El bronce, para ser escultura, se tiene que hacer líquido, dejar de ser material, dejar de ser un metal, para luego, fundiéndose, solidificándose, ser escultura. De la misma manera que tampoco trabajó con hierro fundido, siempre el hierro forjado, porque necesitaba dureza, oposición del material. Por eso esos hormigones que los eleva para el hormigón pesado, él lo intenta quitar esa gravedad, lucha contra el material, ¿verdad? Hizo también muy pocos mármoles, que el mármol es otro de los elementos muy de los escultores. Hizo muy pocos mármoles, pero también bellísimos. Este del Museo de Bellas Artes de Bilbao, o este que tiene en un museo de Oslo. Hizo porcelanas, unos jugueticos pequeños como este vaso. Estas porcelanas 7x9x6, así, son preciosos. Las porcelanas. Aprovecho. Pero el gran material que iba a utilizar finalmente, después de utilizar todo el abanico de materiales, Chillida, iba a ser su último material, la naturaleza. Él me dijo en varias ocasiones, a mí me gustaría que me dejaran dirigir una cantera y yo decir de dónde había que sacar la piedra. Y entonces mi obra sería lo que allí quedaba en la cantera. Después de sacar las piedras que yo decía de tales dimensiones y de dónde, la obra que quedaba, esa cantera sería mi obra. Y además una obra que tendría vida, porque según se iba sacando iba siendo una escultura diferente una u otra, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quiso hacer en Tindaya, o su proyecto. Este es Tindaya, de un monte de Fuerteventura, que, como sabéis, quería ahuecarlo de alguna manera, darle unas entradas de luz y hacer algo así como las tumbas de las pirámides, ¿verdad?, que tienen en su interior, tienen unos lugares, unas grandes habitaciones. Y en esto había un proyecto, una maqueta, pues eso, dentro del monte está una grandísima habitación donde podía entrar la luz. Esto iba a ser el proyecto de Tindaya, que no terminó. Y este proyecto ya estaba en Mendiuts, el monte, el vacío en el monte precisamente, ¿verdad? Estaba en 1984 este magnífico alabastro en que está ese monte, está ya taladrado, ahuecado, ¿verdad?
O este otro elogio de la luz, sus palabras son importantísimas, ¿verdad? El elogio de la luz, le ha metido la luz ahí dentro, de tal como le metía a Tindaya esa luz por ese bebedero de arriba dentro de Tindaya. Aquí a ese alabastro busca la luz o le mete la luz dentro. O en este, lo profundo es el aire, también un granito en el que ha taladrado, dejando el exterior rugoso, dejando el monte, pero sin embargo taladrando, penetrando dentro, ¿verdad? O el caserío Zabalaga. El caserío Zabalaga lo vemos así. Aquí tengo el honor de que en esta sala hay una persona importante y muy vinculada a todas estas obras de Chillida. Este magnífico Zabalaga también es un hueco donde en esos momentos entra la luz por allí. A mí me recuerda tanto el Mendiutz como el elogio de la luz, como el granito, como este Zabalaga. Él estaba viendo ya, Tindaya estaba ahí. Una biografía, pero no sin detenerme, porque vamos a ver unas obras de Chillida, ahora despacio, y no quiero detenerme. Nace en el 24, estudian los marianistas, sabéis que fue portero de la Real durante algún tiempo hasta que tuvo una lesión. Empezó a estudiar arquitectura en San Sebastián y en Madrid, pero lo dejó para dedicarse al dibujo y a la escultura. Se trasladó a París con una beca, una ayuda. Allí se encuentra con José Guerrero, con Sempere, con Pablo Palazuelo. Hace en el 48 sus primeras esculturas de yeso. Ahora vamos a ver. En el Salón de Mayo del 49 presenta su primera escultura. Se casa en el 50. Exposiciones, regresa a Euskadi, tal, bueno, se instala en Villapaz, en Alto de Miracruz, en el 57, luego el 71 profesor, en el 73 vuelve a la cerámica y fallece en el 2002. Premios, todos. Yo he recogido aquí unos cuantos, pero no se puede tener más premios. Todos los premios de Europa, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, no digamos de España y aquí del País Vasco, en Estados Unidos, en Japón, todos. Desde la Trienal de Milán y la Bienal de Venecia en el 54 y en el 58, o el Granham Foundation de Chicago, siguen el Kandinsky, pero vamos, Pittsburgh, Duisburg, Düsseldorf, Madrid, Estrasburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues no digamos, medalla de oro de Guipúzcoa, el premio Eusko Ikaskuntza, honoris causa por la Universidad del País Vasco, Vasco Universal en el Gobierno Vasco, etcétera. Bueno, y empezamos a ver unas cuantas esculturas la primera escultura de Chillida es esta catalogada, es esta del 48, un yeso que se llama Forma, un cuerpo de una mujer. Es curioso, las dos primeras esculturas de Chillida es el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. Ambas las hizo en yeso, también en piedra como es esta, y algunas las funde en bronce. Cuando he dicho que no trabajaba el bronce, porque fundía en bronce algunas de las piezas que había trabajado en otro material. En bronce precisamente está en el castillo, en Urgul, en la parte de atrás del castillo, como homenaje a Perico Arana, ¿verdad? Es esta pieza que está ahí. Esta se conoce poco. Hizo un mural para el campo de Atocha, para el campo de fútbol de Atocha, de la Real, pero que se rompió. Cuando vuelve de París, con sus piezas de yeso, se le rompen las piezas de yeso. Y decía, eso fue una premonición. Tenía que romper con el pasado. Toda esa forma en que yo trabajaba antes se rompe. Me ha querido decir verdaderamente que hay que romper con aquello y empezar con el hierro, el material, el abstracto verdaderamente. Y empieza a hacer, este estaba en el mural también, era figurativo, este mural que se rompe, que enlaza, fijaros bueno, no sé si se
sabré yo, sí. Fijaros, este y este están en la misma forma, ¿verdad? Bueno, pues esto hace en plomo, esto es una medalla, tendrá el tamaño como de una hoja de estas, una maternidad, está todavía en aquel momento en que es la figura humana la que le llama la atención, y haría muchas de estas cosas pequeñas familiares. Por ejemplo, hizo medallas de oro cuando tenía un acontecimiento, un bautizo de un nieto, nacía tal, hacía estas medallitas para colgar una pocholada de cosas, ya se han expuesto en alguna ocasión. Este relieve en plomo, estáis recordando Illaric, aquellas estelas del principio, o aquel monumento a Fleming, ¿verdad? Esto recuerda, esto en plomo, veis otro de los materiales, recuerda aquellas piezas. Y empieza ya a afilarse. El Chillida abstracto de los primeros momentos, estos hierros de Chillida, son afilados, son puntiagudos, salen, buscan el espacio, buscan la luz, buscan el volumen. De estos, el espíritu de los pájaros 1 hace, teniendo como base estos cantos rodados, ¿verdad? De estos hizo 3. Este espíritu de los pájaros, este de espacios sonoros, precioso, me encanta este, sobre canto rodado también. Y este otro, Beguirari, Vigía, está en París, en la colección Marc. Este ya es uno alto pero delgadito, vamos, es una barra, es un bastón. Y en el 1952 está el peine del viento 1. Hizo 23 peines del viento. El nuestro, el que tenemos ahí en el tenis, es el número 15. Y veis qué diferentes. En la búsqueda, esas que os digo, la indagación, la eterna búsqueda, la investigación de Chillida, es constante y sobre todo lo vemos en los peines del viento, como vamos a ver ahora. Este qué diferente a los otros. O música de las esferas. Aquí otra vez el 3 apoya siempre en 3 puntos. Esto nos recuerda a las hoces, ¿verdad? Ahí está buscando de nuevo puntiagudo, buscando el volumen, haciendo ese volumen esférico. O este, el número 1 y el número 2. Contrapunto. Aperos de labranza, casi en 2 dimensiones, de una fuerza tremenda. Hierros también. O Yarac, un hierro así como el otro tenía una gran fuerza y pesantez, este es muy liviano. O incluso este, desde dentro, que es el primer hierro que hace para ser colgado. Silencios. Espíritu de los pájaros 2, ahí todavía, ahí fijaros lo que os digo de los 3 puntos en que apoya y fijaros los hierros puntiagudos. El Chillida joven está buscando la salida, esos hierros son agresivos casi. ¿Veis esta laya de aquí? Estas son layas. Las layas nosotros las vemos hincadas en tierra, pues Chillida las saca de la tierra y las pone mirando hacia arriba, buscando siempre la búsqueda de la luz, de la salida, buscando el volumen, buscando la escultura. Como os decía antes, la música es silencio, es sonidos y silencio. La escultura es materia y espacio. O música callada. En música callada hay una pequeña anécdota que él contaba. Él estaba trabajando esto, que es una pieza así, que tiene 150 por 60, sí, es una pieza de 1,5. Estaba trabajando con ella en el taller y le vino un electricista que tenía que poner allí unos enchufes o llevar unos cables y una cosa, y estaba trabajando el electricista allí mientras él estaba trabajando con esta pieza. Y el electricista ponía cables, pero no hacía más que mirar lo que hacía Chillida, lógicamente, ¿verdad? Chillida era un hombre encantador. Estaba trabajando y le veía que el otro miraba y ya en un cierto momento le dije, ¿qué le parece? Y le dijo, pues, yo no entiendo, pero para mí es como la música. Tampoco la entiendo, pero me gusta.
Dijo, pues esto se llama música callada, esta obra sobre la que estaba trabajando. Yunque de sueños. Esta es la primera obra en el 57 en que hace emplea los hierros. Luego funde en bronce alguno de estos. El Yunque de Sueños 1 es del 57, el 2 del 58 y el 3 del 58 también. Y de este número 2 hay también una pequeña anécdota. Esta pieza se expone en París, en la Galería Maert, y la visita Georges Braque, el pintor cubista. Le gusta esta pieza y dice, me la quiero quedar, precio tal, habla con el galerista y en un cierto momento llegan a un acuerdo en que le cambia esta escultura de Chillida por una pintura suya. Y efectivamente llegan a ese acuerdo y Chillida va al estudio de Braque para elegir qué obra se iba a llevar, y allí tenía Braque colocadas las pinturas en la pared, y mira Chillida y tal, y a ver cuál le gusta, cuál se quiere llevar. Esa. Dice, me lo figuraba, denle la vuelta. Le da la vuelta y estaba ya dedicada a Chillida esa obra. Yunque de los Sueños. Santuario de Aránzazu, en el 54, en aquel fantástico momento y lugar que fue el Santuario de Aránzazu, un hito fundamental en el arte y la cultura del País Vasco. Allí se unen Said de Oiza con Oteiza, con Chillida, Néstor. Bueno, pues a él le encargan 4 puertas, 4. Las puertas suelen ser siempre en las iglesias impares, ¿verdad? 1 o 3 o 5, pero se hace 4. Y las hace casi, es una chapa a la que se han pegado, se han hecho un collage de estas otras chapas, que son como recortes de chapa, recortes que él encontraba en Zumaya, allí en los recortes del puerto. Allí hay astilleros Valenciaga, me parece que se llama, ¿verdad? Pues allí en los astilleros, allí los recortes y tal, aquello le enseñó, decía Patricio Echeverría, le enseñó cómo trabajar esos también en Legazpia, y ahí hace estas puertas del Santuario de Aránzazu, que luego se harán, vamos a ver ahora, exacto, ahí, con este relieve se hacen esas 2 dimensiones que hace Chillida en el santuario, en las puertas del Santuario de Aránzazu, se empiezan ahora a hacer escultura, a hacer volumen, a hacer 3 dimensiones. Y verdaderamente es si estas chapas de aquí yo las fuera arrancando, cortar y arrancar es cuando de una chapa que es 2 dimensiones, una chapa plana, va haciéndose volumen, ¿verdad? Hierros de temblor le llama. Esta es una chapa que va haciéndose volumen, con un recorrido, con un zigzagueo, cortes y recorridos que van formando la escultura. O hierros de temblor 3. En realidad son chapas de hierro en que le da un corte aquí y la dobla para allí. Le da otro corte aquí y la dobla para allí. Este corte que tenemos aquí, doble, Es así como va haciendo esa secuencia, siempre buscando. Antes iba afilándose esas púas, esos hierros, buscando el volumen, el espacio, y aquí es ese hierro que se va desenrollando, buscando también el espacio, ¿verdad? De Rosa, está en el Museo de Hannover. Pues es verdaderamente de una plancha cómo ha ido haciendo ese volumen magnífico. O esta que para mí es imponente, vamos, esta es además grande, está en Chillidalecu, 1,41. Esta la hizo en bronce, yo creo que en Chillidalecu está en bronce. Verdaderamente ahí tenéis, le da un corte a la pieza y la dobla para allá, otro corte y la dobla para allá, y va consiguiendo esta magnífica escultura.
Esto mismo lo hace, en vez de con chapa, lo hace con una varilla de hierro. A la varilla de hierro también, una varilla plana o lineal, ¿verdad? La corta por aquí y la dobla, la corta por aquí, la dobla, la corta. Y va buscando como aquellos pinchos de las primeras esculturas que os enseñaba. Va buscando el sueño articulado, homenaje a Bachelard. Este es cómo va articulando verdaderamente de una varilla, como recordáis aquellos metros que tenían los carpinteros, ¿verdad? Una especie así va haciendo, y hace finalmente este magnífico rumor de límites que está en Düsseldorf, un magnífico acero de 3,60 por 4,30 por 5 metros, imponente, pero en la misma línea. Esta es la búsqueda, la investigación de Chillida. Esta magnífica pieza ya urbana monumental. Antes había hecho, este era el rumor de límites 9, y antes había hecho rumores del 5 y el 6, ahí también esas mismas chapas doblándose y haciéndose escultura, ¿verdad? Estas pequeñas loreas en que las va curvando, en lugar de esas planchas antes que es corte y desdoblamiento, aquí las va curvando y es un lorea, flores verdaderamente pequeñitas, 10 por 13 por 16, ¿verdad? El Abestigo Gorra es la primera de una serie de maderas grandes. Empieza a trabajar la madera, el roble, pero en grandes dimensiones. Lo hace durante muy poco tiempo y termina con la madera. Es un material al que entra y sale en muy poco tiempo, pero hace unas magníficas obras. Esta tiene 3 metros de punta a punta. Está en el Museo de Bellas Artes de Houston. Este Abestigo Gorra, el otro, también tiene 2,40 por 1,75 de alto. O este, homenaje a Martín Santos, que está en el Art Institute de Chicago, 3,54. Y estos abestigogorras de madera, pues también, eso es el final de Chillida en tantos momentos, lo lleva a la obra urbana y en este caso en granito. Y este Abestigo-Gorra, que tiene 6 metros, imponente, está en el Museo de Houston, allí en los Estados Unidos. Y estamos ya con piezas urbanas o monumentos, y naturalmente en esa época, pues este del Peine del Viento de aquí, que, bueno, que no hay nada que decir, que disfrutamos de él. Dice ahora que lo van a hacer Patrimonio de la Humanidad, como si no lo fuera. Ya es Patrimonio de la Humanidad. A esta obra no le hace falta que le haga un documento la UNESCO ni nadie. Esto es Patrimonio de la Humanidad porque lo decimos todos los que allí vamos y disfrutamos de esta obra, ¿verdad? Estos 3 peines del viento magníficos, de estos, no quiero nada más que deciros que esto se hizo con un atrevimiento total de hacer ahí esa obra. Cuando nosotros, que conocemos perfectamente cómo es el Cantábrico y cómo es de bravo el Cantábrico, tiene que ser muy bravo a quien se le ocurra hacer una obra aquí, proponérselo y hacerlo. Se dijo que lo iban a bajar con unos helicópteros las piezas para instalarlo, o con irlo desde el monte Igueldo, irlo descendiendo allí con unos cables tremendos y tal, pero al final se montó. Yo no sé qué atrevidos fueron en este sitio, en estas piedras, montaron un pequeño ferrocarril por el cual fue pues unas carretas y allí llevaron las piezas para colocarlas allí. Bueno, de todo esto hay un libro magnífico y que explica todos y cada uno de los detalles. Y yo os he traído aquí la foto de Eduardo Chillida en el ferrocarril cómo llevaban una de las piezas, Eduardo Chillida y el autor, otro gran autor, José Mari Elósegui, un ingeniero de caminos, cómo montaron esto, cómo se atrevieron ambos.
en 1977. Ese peine del viento, que recordáis el primero que os he puesto, ese era el 15, pero peines del viento, hay otro peine del viento, el 6, que está en la UNESCO de París. Qué diferentes son. Antes os he dicho, los peines del viento son precisamente donde más ha indagado, donde más ha investigado Eduardo Chillida, por ser más diferentes todos y cada uno de ellos. Fijaros, este es el 2, después de aquel 1, este es el 2, que está en una línea como aquellos hierros que salen, ¿verdad? Casi orgánico, parecen unas algas o algo así. O este, el 5, esta varilla redonda puesto sobre el granito. El 13, ya nos vamos acercando un poco a los peines del viento que conocemos. Aquí están también el 9, el 10, el 12. Estos se parecen mucho. Estos son todas esas piecitas que os decía, como los hace él. Este es de 25 por 10 por 10. Tiene un palmo para llevarlo en la mano. Esto es lo que querían mis hijos que comprara uno para tener en casa. Y se hizo en San Sebastián, hizo también un poco después la Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz. Esta vista desde arriba vemos perfectamente cómo la obra magnífica de Luis Peñaganchegui y la de Eduardo Chillida forman esta magnífica escultura urbana con esta especie de laberinto, con ese hueco bajando ahí esas escaleras, con una estela también tenía, el Guernica también tenía una estela y la Plaza de los Fueros también tiene una estela ahí. Esta Plaza de los Fueros que, voy a poner esto, esta escultura ya la tenía, este laberinto ya lo tenía ya previsto en su Gasteiz, le llama precisamente Gasteiz, le llama Chillida a este alabastro en que ahí está ya la Plaza de los Fueros de Vitoria, o este Gasteiz II, en que ya antes, desde 1975 o 1979, está también ahí ya la plaza de los Fueros de Chillida. Magnífica plaza que quería él que fuera una plaza del pueblo. Aquí hay un frontón, esto es un frontón, esto es un espacio de esos para pruebas de bueyes, con este graderío para la gente, para que se siente, y ahí suele estar la gente allí pues charlando, tomando una cerveza, fumando un pitillo. Este es un retoño del árbol de Guernica y aquí hay una estela preciosa, esta estela. A mí es una de las que más me gustan, una estela 6, vamos a ver más estelas ahora, que es esta estela imponente. Es una estela de 1 metro por 1 metro de ancha, muy poderosa, a la que le sale este hierro. Magnífica estela. Y vamos a ver estelas, claro, esta estela de Rafael Elósegui, que está en el Golf de Fuenterrabía. Eduardo fue un hombre quien homenajeó a aquellas personas o amigos o a quien admiraba o a quien conocía en algún momento porque Fleming había fallecido, pues le hace el homenaje a Fleming. A su amigo le hizo a Perico Arana, a Rafael Elósegui. Vamos a ver los nombres que puso a muchas de sus estelas, homenajes a personas a Manolo Millares, un gran pintor, amigo suyo. Estas estelas, esta tiene unos 74 de alto, una gran estela que está ahí en el Guggenheim. O esta otra a Goethe en París, a Salvador Allende, pequeñita esta de Picasso, esta también tiene 19 por 9, como esta jarrita, la estela de Picasso, pero todos son aquellas personas a quien admiraba por uno u otro motivo. Alan Poe, a Pablo Neruda, está en Teherán esta es una preciosa en que esa rama de la estela se le escapa, así como busca, y las otras están bien amarradas. Chillida en esta, yo creo que es la que se le escapaba ya la rama del brazo de la estela. O esta de Sabino Arana, que es muy alta, de 1 metro así, pero es pequeñita o cuadrada como esto. Esta de José Antonio Aguirre, también un dibujo
un precioso dibujo sobre la chapa, ¿verdad? Aguirre le hizo dos, esta otra muy diferente, que está en Marbella, y luego hizo a Gabriel Aresti, de quien cogió el nombre de Gure Aitaren Echea para su Guernica, ¿verdad? Esta es una pequeñita pero preciosa. O estas otras a Juriaguerra, a Borromini, a Berson, a Giacometti, como veis, les dedicaba a todas aquellas personas a quien admiraba, quería, apreciaba, etc. Hierros de estos poderosos, el Iru Burni, hemos dicho que el 3 era un número muy importante para Chillida. Estos son estos poderosos y pesados, los tres hierros, ¿verdad? Alrededor del vacío, esta está en el Museo de Basilea, imponente, de acero inoxidable, brilla otro material, brilla espléndidamente y tiene unas dimensiones de 2,70 por 1,50, ¿eh? Mira el fotógrafo fotografiado, ¿cómo es eso? Retratado, ahí está. Preciosa esta escultura. O esta mesa, antes hemos visto la mesa de Luca Pacioli y esta de Omar Khayyam, está en Nueva York, y que tiene este mismo dibujo, es de aquella época un poco anterior a nuestro Guernica, ¿verdad? Antes os he dicho que hizo alguna en basalto. Esta está en Lund y es una pieza de basalto. Le tallaron allí los artesanos suecos esta pieza. Llama el campo espacio de paz. Es una especie de puzzle y que en medio deja ese espacio de paz que tanto buscaba Chillida. Es una pieza de esas que os digo del segundo tamaño, del tamaño humano, en que uno se apoya. Mi amigo Carlos García está apoyado ahí tan a gusto en esa pieza, ¿verdad? ¿Y esta en qué se funda? Pues en estos campos, espacios de paz en pequeño, también el mismo puzzle que deja ese hueco ahí en medio, pero esto es un acero de 22 centímetros, ¿verdad? O en este otro inoxidable campo espacio de paz 2. Cruces. La cruz era muy querida para Chillida, tanto por el carácter religioso como por que es un elemento muy estable de una presencia, un volumen, una figura estable, geométrica. Si antes los pinchos aquellos, los aceros, buscaban también la cruz de alguna manera, se apoya en uno de los brazos, pero con los otros busca el cielo y los costados, ¿verdad? Esta Guruch de 1955 o esta tan armónica del 68, este proyecto para un monumento que luego se hace yo creo que es en San Galen. Este está en el Museo de los Museos del Vaticano y es una cruz en relieve. Y esta otra cruz, Guruch II, está en vacío. En su trabajo de investigación hacía lo mismo el relieve que el vacío. Pero ahí están las cruces de Chillida. Una cruz que para nosotros es entrañable es esta cruz, esta Guruch, la 4 del año 75, que regala a la iglesia de Santa María, que está en el baptisterio, porque es allí donde fue el bautizado precisamente, esta cruz tan bonita, también en vacío. Y una que no he traído una foto de la cruz en la entrada del Buen Pastor también, ¿verdad? Homenaje, seguíamos como nombres, pues homenaje a Kandinsky con este alabastro tan bonito, tan arquitectónico, hay mucho homenaje a la arquitectura también, ¿verdad? Homenaje a Juan Sebastián Bach, homenaje a Calder. A Calder, ¿cómo le tenía que hacer su homenaje? Calder es de estas figuras colgantes, pues naturalmente le hace una de estas piezas muy grandes, de 2 metros por 2, ¿verdad? Pero colgante. Homenaje a Calder. Homenaje a Jorge Guillén, el poeta con el que hace alguno de los libros, en hormigón con ese dibujo, inciso, dibuja con sus incisos en el hormigón, o el homenaje a Jorge Guillén, que lo hemos visto recientemente con algunos de vosotros en Valladolid, delante del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Homenajes también al hierro que está en Bilbao, allí en la Plaza Circular, o este precioso homenaje a Lizardi de Tolosa, una chapa de hierro con estos dibujos tan de Chillida. Y este homenaje a Rafa Ruiz Valerdi, otro regalo que nos hizo a la ciudad, que está ahí en el Pico del Oro. Me decían hace un par de días, ahí en una entrevista que me hicieron en televisión, que esta no lo conoce la gente verdaderamente, no se conoce porque hay que ir a por ella, ¿verdad? Os he dicho ya muchas veces, aquel Chillida joven, punzante, agresivo, puntiagudo, que buscaba con sus pinchos el espacio, en su madurez va cerrándose. Antes cerraba también los peines del viento, como cierra sus manos. ¿Recordáis las manos de algún dibujo que os he enseñado? Nunca las manos de Chillida son abiertas. Las manos de Chillida están entrecerradas porque está formando un espacio, un vacío. Bueno, pues ese final de todo esto, esos hierros de Chillida que han salido buscando el espacio, vuelven para abrazarse al propio hierro. Y se abraza el propio homenaje a Ruiz Valerdi, un besárcada. Esta es una estela besárcada, un abrazo. Ahí el hierro que podía antes buscar el espacio, ya ha encontrado el espacio y ahora se abraza consigo mismo, se abraza con Ruiz Valerdi. Y ahí le tenemos, muy cerquita está este homenaje a Fleming, todavía con aristas, y este homenaje a Ruiz Valerdi, en que se ha redondeado. En el año 86 fui con Chillida, me enseñó Zabalaga. Ahí está el caserío Zabalaga, lo habían comprado hace poco, era un día así un poco gris y estuvimos él y yo solos viendo Zabalaga, me lo enseñó de arriba abajo, con las esculturas que ya iba colocando allí. Era su sueño, pensaba mucho en cómo lo debía estructurar, precisamente pues estamos en estos momentos en que por su fórmula para que aquel legado fuera para su ciudad, para su pueblo, ¿verdad? Bueno, pues le da muchísimas vueltas a este Zabalaga tan precioso, un caserío con mucha historia, donde él iba a colocar sus esculturas. Yo volví muchas veces después allí a Chillida Leku, a Zabalaga, donde instaló su museo Chillida Leku. Y llegó al final la inauguración de Chillida Leku, que fue en septiembre del año, Chillida Leku precioso. Al arquitecto que le ayudó, que hizo realidad el sueño de Chillida, también le debemos gratitud inmensa, absoluta, total. Nos dejó una obra magnífica. La inauguración de Chillida fue con un acto en el Cursal el 15 de septiembre, en el que hubo una película de Susana Chillida, de la hija, y el Magnificat por el Orfeón Donostiarra, de Bach por el Orfeón Donostiarra. Al día siguiente era la inauguración el 16 del 9 en Chillida Leku. Allí estuvieron el presidente de la República Alemana, estuvieron los reyes de España, el presidente Aznar, el lehendakari Juan José Ibarretxe, ministros, personalidades de la cultura nacionales e internacionales. El presidente Schröder de Alemania estaba muy vinculado entonces a Chillida porque Chillida estaba preparando esta magnífica escultura que se llama Berlín y que la instaló entonces, al año siguiente, yo creo que fue el 2000, cuando coloca esto en la Cancillería de Berlín. Son dos imponentes de 6 metros de alto, imponentes piezas de acero total, 2 lingotazos. En esos dos
dos grandes bases de hierro, se apoyan otras inmensos peines, parece peines del viento, o garras o brazos, en que se agarran uno con el otro, se entrelazan como las dos Alemanias, los símbolos de Chillida, ¿verdad? Las dos Alemanias se están entrelazando ahí, se están besando casi en esa escultura que hace Chillida para el canciller. Precisamente el lugar lo fue a buscar, fue a dar con él dónde quería ponerlo, porque el canciller Schroeder lo habían colocado antes en un sitio, pero luego trasladaron aquí. Muy parecidas a esta lotura que estaba ahí en el día de su inauguración, esta lotura, muy parecidas a ese Berlín. He traído esta foto porque muchas veces se han dicho muchas cosas inexactas o falsas de Chillida, de su carácter o de su enemistad con unos y otros, ¿verdad? Su enemistad con Ibarrola, por ejemplo. Chillida tenía un corazón tremendo, era un hombre humano, humanísimo, era un hombre encantador, generoso, imposible de tener por su parte enemistad alguna. Ibarrola estuvo en la inauguración y yo tengo esa fotografía con él. A los días se celebró ya la inauguración para el público. Yo le pedí a Luis Chillida que me diera el ticket número 1 y me dijo, no, eso no puedo hacer, eso te lo tienes que ganar estando aquí el primero en la cola, y así lo hice. Fui el primero a la cola y ahí está el ticket número 1, que tengo el agrado de tenerlo yo. Y mi hija Eva, aquí presente, pues tiene el ticket número 2 y está ahí con esa escultura de Salvador, yo creo que es la Estela Salvador Allende. Agosto del 2002 falleció Eduardo Chillida. La noticia nos la dieron, estábamos en el concierto de la quincena musical en agosto en el Cursal, y la noticia nos la dieron por megáfono, por megafonía allí en el Cursal. Fue un silencio sepulcral, se tomó la noticia, y recuerdo que yo rompí en un aplauso que fue larguísimo y total, absoluto. Cuando ya estaba mal, los hijos vieron que entre los papeles últimos que había trabajado Chillida estaba una cruz que supusieron, lógicamente, que era la cruz que él pensaba que iba a servir para que adornara o que presidiera sus cenizas. Efectivamente la hicieron escultura y está ahí, es una escultura de 1,20 m, de 30 centímetros de brazo, con esos 3 orificios y ese corte muy de Chillida, todo ello. El acto de entierro de sus cenizas fue un momento al que la familia nos permitió asistir a algunos que no fuéramos de la familia, un momento muy, muy emotivo. Pili se dirigió a todos nosotros con una gran entereza. Su hijo Ignacio cantó el Gure Aitá, tocaron Bach, que por eso le he dicho que si en estos momentos pusiera Bach, sonó Bach con un violonchelo. Un abrazo y se terminó. 10 años después, su hija Susana,
10º aniversario, editó un libro que se llamaba 100 palabras para Chillida. Invitó a 100 personas de todo el mundo a que escribieran un pequeño texto, breve texto, de 100 palabras cada uno. Tuve el honor de que me invitaran a sumar mi texto al de grandísimas autoridades de todo tipo que escribieron textos en ese libro. Como en esas palabras expongo cómo veo yo a Eduardo Chillida y a su obra, os voy a leer este breve texto y con él termino mi intervención. En el año 2008 llevé a mis 4 nietos pequeños a mostrarles Chillida Leku. Fue por ello la mejor de las muchas visitas que he realizado a este maravilloso lugar. La primera recuerdo en el verano del 86, cuando el propio Eduardo me enseñó el lugar de sus sueños. Me asombró lo fácil que captaban mis explicaciones sobre la obra de Chillida. Los 4, John, Nora, Aitana, hasta el pequeño Marcos de 3 años, distinguían, entendían los suaichak, los besar kadak, los peines de los vientos. Si lo hubiese visto Eduardo, habría disfrutado tanto como yo. Es que Chillida tiene mucha personalidad, me dijo John el mayor. He ahí una característica de Eduardo Chillida, su gran personalidad. Es una de las palabras que he elegido para aplicar a su obra. Y también honestidad, respeto, fidelidad, constancia, responsabilidad. Chillida dominaba el dibujo, buscaba la perfección, el límite, la dimensión. Su método, la pregunta y la duda. Chillida hablaba con el hierro, la madera, la piedra, el papel y acariciaba su textura. Perseguía, sin encontrarlos, el horizonte y la gravedad. Le preocupaba el espacio y el tiempo. Chillida disfrutaba con la música y el silencio, con la poesía y el mar, con el aire y el viento. Me atrevo a afirmar que sus palabras serían bondad, amistad, familia y sobre todas, amor. Amor a su trabajo, amor a los suyos, amor a su tierra. Es que rico. Tenemos tiempo hasta las 9 menos 5 exactamente, porque hay que cerrar el salón de actos, ¿sí? Perdón, pero no quiero hacer una pregunta, quiero contar una pequeña anécdota, muy corto. 4 estudiantes de magisterio hicimos un trabajo sobre el peine del viento que nos llevó 1 año de duración trabajándolo todo y terminamos con una entrevista a Eduardo Chillida. Fue lo último que hicimos del trabajo. Esa entrevista, de la que saqué montones de cosas y montones de anécdotas, sacamos todos, nos la dio al mediodía. Estuvo con nosotros más de 3 horas respondiendo a todas nuestras preguntas en un día de lluvia, de pie, allí en el peine del viento. Y después terminó porque tenía que ir a una entrevista con la televisión alemana que le esperaba en su casa sin haber comido antes. Es la anécdota sobre el carácter y la generosidad que ha citado usted con 4 estudiantes que éramos, personas sin ninguna importancia, y nos trató pues como creo que trataría también a la televisión alemana. Estupendo, qué hermoso.
Me alegro mucho de que coincidas en el planteamiento que yo he hecho. Admirable era aquel hombre. A la cola. Sebas, hemos visto que tiene una obra muy profusa, cantidad de obras. ¿De dónde sacaba tanto tiempo? ¿O trabajaba muy rápido? ¿O qué demonios hacía este hombre? Porque hay que ver la de obras que hizo. Y entonces quisiera saber, es decir, que cada obra de estas, ¿cuánto tiempo le llevaba? ¿O hacía varias a la vez? ¿O cómo funcionaba? Era un trabajador incansable y estaba siempre, evidentemente, estaba trabajando muchas obras a la vez. Su mente estaba en todas las obras que tenía. En su taller, por ejemplo, estaba lleno de cosas constantemente, ¿verdad? Pero en todo caso, vivió 52 años de escultura. Bueno, 50 años de escultura, ¿eh? No, conferencias ni una. Conferencias ni una. Su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando fue preguntas que eran solo preguntas, pues podía haber enseñado, ¿verdad? Y él fue, antes he puesto, fue en... ¿Dónde fue? Estaba en Dallas, estaba de profesor. Ahora empiezo a dudar. Bueno, en Massachusetts, ¿verdad? Sí, bueno, pues cuando fue allí, él me decía, ellos creen que yo voy a explicarles muchas cosas y que voy a hablar. Yo no digo ni una sola palabra. Ellos me preguntan y yo les respondo lo que puedo. De corta palabra. Mucha pregunta. Se hacía preguntas, pero no respuestas. Perdona. Sebas, has explicado el proceso de creación de las obras de Chillida, pero me da una curiosidad. ¿El título lo ponía él al acabar la obra? ¿Lo ponía mucho más tarde? ¿O cómo eran los títulos de las obras? Lo ponía él, naturalmente, y voy a contar otra anécdota de los peines del viento. La escultura, las 3 esculturas que tenemos ahí en el Paseo del Tenis, para mí son tres piezas, los 3 peines del viento. Peine del viento, cada una de ellas es un peine del viento, por tanto eso se debería llamar los peines del viento. Pero se llama, habréis oído, los peines del viento, los peines de los vientos, el peine del viento o el peine de los vientos, cualquiera de las 4. Y yo le preguntaba a él, pregunté muchas veces, bueno, pero ¿eso cómo se llama? Él me decía, yo le llamé los peines del viento, pero se llama como quiera la gente. Ellos son los dueños. Cuando yo he terminado mi obra y la coloco, la gente que va allí a mirarla, a disfrutar de la obra, esos son los dueños y eso les llamarán como quieran. Como quieran ellos llamarle, ese es su nombre. Por ejemplo, Peines del Viento hizo 23, pero antes tenía un cuadro, pero que no le he traído, de ver todas aquellas obras homónimas del mismo nombre, cuántas hizo, El rumor de límites, El espíritu de los pájaros, Buscando la luz, etc. Bueno, pues hacía muchísimas, porque era un hombre que le daba vueltas y vueltas y vueltas. Otra anécdota que cuenta es de allí en Reynosa, cuando estaban allí forjando una pieza de esas inmensa de grande, pues como los peines del viento de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Y estaban allí sudando tinta todos los obreros, tal, dándole fuego, calentando y doblando para aquí, para allá, con la grúa, con unas... Bueno, hay vídeos de todo eso que son formidables, ¿verdad? Y después ya una que terminó, y que dijo, ya me gusta, así. Bueno, menos mal, dijeron los obreros que trabajan con él, menos mal que ya hemos acertado, la próxima nos va a salir. No, nunca habrá otra próxima ya. La próxima será muy diferente a esta. Intentaba no repetirse. Cuando vemos que se repiten los nombres, pero no se repite su idea,
Lo que sí se repite es la búsqueda, pero la búsqueda con esa búsqueda llega a encontrar siempre cosas diferentes, con pequeñas diferencias. Hemos visto, os he enseñado, no sé, 12 o 15 peines del viento, todos ellos parecidos y diferentes, ¿verdad? Perdona. Andando a lo que decías tú, y para subrayarlo más todavía, hay algo que a mí me inspira mucho y me resulta muy importante en su pensamiento, ¿no? En su filosofía creativa, ¿no? En un libro que escribió Martín de Ugalde, en una larguísima conversación que tuvo con Chillida, insiste en lo que tú decías, ¿no? Toda mi obra está basada en la creencia de que un artista debe hacer lo que no sabe hacer y no lo que sabe hacer. Si a un artista lo distingue precisamente esa función del riesgo que asume, tiene que dar unos pasos muy arriesgados. Tiene, en el fondo y definitivamente, que hacer lo que no sabe hacer. Y un poeta, lo mismo, etc. Otra anécdota que tiene de cuando era estudiante de arquitectura es que dibujaba con mucha facilidad. Y entonces, por eso de que tenía él que hacer lo que no sabía hacer, se obligó a dibujar. Con sus compañeros, él dibujaba muchísimo mejor que sus compañeros, ¿verdad? Se obligó a dibujar con la izquierda. Intentaba dibujar con la izquierda para hacerse fuerte en algo, para que le costara hacer lo que él quería hacer. Ya llevamos más de hora y media, yo creo que ya la gente ya se ha cansado y tiene ganas de salir. Bueno, yo quiero reiterar otra vez mi agradecimiento a Sebas Aguirreche, que ha sido muy generoso con nosotros, ¿eh? De verdad. En cuanto le sugerimos tan solo la posibilidad de que diera una conferencia sobre Eduardo Chillida, bueno, se puso a trabajar en el instante, poco menos, ¿no? Ha sido muy generoso y queremos agradecérselo de verdad. Pido un último aplauso para Sebas. Gracias. Milla esker. Bueno, ha sido hora y media, no me... No.